Hola, hoy vamos a hablar de un elemento fascinante, uno que muy probablemente ha estado dentro de muchas personas que conocemos, pero del que casi nadie ha oído hablar. Es un elemento de profundos contrastes. Por un lado, es vital en la medicina y la seguridad nuclear, pero también esconde un lado bastante oscuro. A ver, pensemos en esto. Cuando a alguien le hacen una resonancia magnética, a veces le dicen, hay que ponerle contraste. Y claro, surge la pregunta, ¿qué es exactamente esa sustancia que inyectan para que las imágenes se vean muchísimo más claras? Bueno, la respuesta es más compleja e interesante de lo que parece. Se trata del gadolinio, un metal con propiedades que casi parecen sacadas de la ciencia ficción, que permite a los médicos ver dentro del cuerpo con una claridad increíble. Pero, como en las buenas historias, este héroe tiene su talón de Aquiles, un secreto que la ciencia, hasta hace muy poco, está empezando a comprender del todo. Ok, un poquito de historia para entrar en contexto. Todo empieza por allá en 1880. Un químico suizo, Jean-Charles de Marignac, usando una técnica llamada espectroscopía, se da cuenta de que hay algo nuevo en un mineral llamado gadolinita. De ahí su nombre, claro, en honor a Johann Gadolin, un pionero en esto de las tierras raras. Pero no fue sino hasta 1886 que otro químico, el francés Paul-Émile Lecoq de Bois-Baudran, logró por fin aislar el metal puro. Y es aquí donde la cosa se pone de verdad interesante. El gadolinio no es un metal cualquiera, para nada. Podríamos decir que tiene una doble personalidad magnética. Y este comportamiento, esta dualidad, es la clave de uno de sus grandes superpoderes. Fíjense qué curioso. El punto clave son los 20 grados Celsius. Por debajo de esa temperatura, el gadolinio es ferromagnético, o sea, se comporta como cualquier imán que pegamos en la heladera. Pero si la temperatura sube por encima de los 20 grados, se vuelve paramagnético. ¿Y esto qué significa? Pues que solo se comporta como un imán cuando está dentro de un campo magnético muy potente, como el de una máquina de resonancia. Y si ese truco del magnetismo no fuera suficiente, el gadolinio tiene otra habilidad increíble, pero esta vez a nivel nuclear. Es, y no exagero, la mejor superesponja de neutrones que existe entre los elementos estables. Así como lo oyen. Y miren este número para entender la magnitud. 259.000 barns. El barn es la unidad con la que se mide esta capacidad de absorción. Bueno, pues el isótopo gadolinio 157 tiene la sección de captura más alta que se conoce para cualquier isótopo estable. ¡Una locura! Esto lo hace valiosísimo para el mundo nuclear. Entonces, tenemos un elemento con doble personalidad magnética y una habilidad nuclear única. ¿En qué se usa algo así? Pues en cosas tan cruciales como salvar vidas con diagnósticos médicos y hasta controlar la energía de los reactores nucleares. Volvamos a la pregunta del principio. Así es como funciona. Primero, se inyecta un compuesto especial de gadolinio. Una vez dentro del cuerpo y gracias a esa propiedad paramagnética que mencionamos, el gadolinio interactúa con las moléculas de agua de los tejidos. Lo que hace es básicamente que esas moléculas de agua resalten, que envíen una señal mucho más fuerte a la máquina de resonancia. El resultado es una imagen increíblemente nítida, de altísimo contraste, donde se pueden ver órganos, vasos sanguíneos o tumores con un detalle espectacular. Ahora pasemos a su otro gran papel. Esa superesponja de neutrones lo convierte en un guardián dentro de las centrales nucleares. De hecho, se le conoce como veneno neutrónico. Suena mal, pero es bueno. Envenena o frena la reacción en cadena al absorber los neutrones que la alimentan. Por eso se mezcla con el combustible o se usa en los sistemas de apagado de emergencia para controlar los reactores de forma segura. Hasta ahora, todo parece genial. El gadolinio es casi un elemento heroico. Pero, como dijimos al principio, hay un lado oscuro en esta historia, y es momento de hablar de los riesgos que se esconden detrás de este metal. Aquí está el meollo del asunto. El gadolinio en su forma iónica, la que de hecho tiene las propiedades magnéticas que necesitamos, es muy tóxico. Interfiere con procesos celulares vitales en el cuerpo y puede ser realmente dañino. Entonces la pregunta del millón es, ¿cómo es posible que se inyecte a las personas de forma segura? La respuesta es una verdadera genialidad de la química, la quelación. Los científicos diseñaron una molécula orgánica, un quelante, que funciona como una especie de jaula.
Esta jaula atrapa y encierra fuertemente al ion de gadolinio tóxico. De esta forma, el compuesto puede circular por el cuerpo, hacer su trabajo en la resonancia y luego ser filtrado y eliminado por los riñones sin causar problemas. Una solución brillante. Por décadas se asumió que esta jaula era la solución perfecta. La idea era que el cuerpo la eliminaba por completo en unas pocas horas. Pero la ciencia nunca deja de hacerse preguntas. Y la pregunta que empezó a surgir fue, ¿y si la jaula no es tan infalible como se pensaba? Y esta cita, de un estudio clave del doctor Tomonori Kanda, fue lo que encendió las alarmas en toda la comunidad médica. La evidencia empezó a sugerir que, a pesar de la jaula, pequeñas cantidades del gadolinio tóxico podrían estar escapándose y quedándose depositadas en el cuerpo. Y a partir de ahí el panorama se fue complicando. Primero, se confirmó que en pacientes con problemas de riñón, el gadolinio podía causar una enfermedad terrible llamada fibrosis sistémica nefrogénica. Pero lo más inquietante fue descubrir que también se encontraban depósitos de gadolinio en el cerebro y otros órganos de personas con riñones completamente sanos, y los efectos a largo plazo de esa acumulación todavía son una gran incógnita. Y esto nos trae al dilema actual. La historia del gadolinio ya no es una de blanco o negro, de un elemento milagroso. Ahora es una ecuación mucho más compleja, un constante acto de equilibrio entre el riesgo y el beneficio. Aquí vemos el contraste final, el más importante de todos. Por un lado, tenemos una herramienta de diagnóstico casi insustituible, que salva vidas todos los días, y un pilar de la seguridad nuclear. Y por el otro, un metal tóxico con un riesgo a largo plazo que todavía no entendemos por completo. El gadolinio es un ejemplo perfecto de los complejos dilemas de la ciencia moderna. Nos ha dado herramientas increíbles, pero también nos recuerda que casi todo tiene un precio. La pregunta final, la que médicos y pacientes deben hacerse cada día es, frente a un diagnóstico que puede ser de vida o muerte, ¿cómo se decide cuándo el beneficio de ver con total claridad supera el riesgo de lo que podría quedar atrás? Gracias por acompañarnos. Si este análisis les pareció interesante, no olviden suscribirse para no perderse los próximos.